Estamos de regreso en otra edición de Pulso Electoral 2024. Hoy es jueves 24 de octubre del año del Señor. Estamos a 12 días para que el puertorriqueño acuda a una urna electoral para validar un gobierno actual que busca revalidar o escoger un nuevo gobierno. ¿Para qué? Para mejorar la gobernanza de todos los puertorriqueños. En el caso de Ponce, el Movimiento Victoria Ciudadana, que ha hecho una alianza de país, una formación, un gobierno de coalición en lo que aspira, entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, por segunda ocasión, postula un candidato a la Casa de Alcaldía de Ponce. En los comicios del 2020, el doctor Ramón Rodríguez Ramos fue el candidato que postuló esa formación política, un reconocido líder cooperativista, líder comunitario, doctor profesional en la medicina familiar. En esta ocasión, el Movimiento Victoria Ciudadana vuelve a postular un candidato a la Casa de Alcaldía de Ponce. Son 5 candidatos que buscan el favor de los electores de la ciudad señorial. Y en este caso, esta noche, cara a cara, tengo la gran oportunidad de conversar con una persona que deja la tranquilidad de su hogar para lanzarse a la política partidista. Y son cosas que tengo que reconocer favorablemente porque estamos hablando de un gran profesional que está disponible para servirle a los ponceños. Y ese es el caso de Javier Bonín, arquitecto, un conocedor de la planificación, del urbanismo, que es candidato a la Casa de Alcaldía de la ciudad señorial. Gracias por estar aquí. Sí, gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Javier Bonín no es un político tradicional. Mucha gente puede pensar, es desconocido. Sin embargo, va a ser candidato, es candidato y busca convertirse en alcalde de todos los ponceños. Correcto. ¿Por qué? Bueno, primero tengo que reconocer lo importante que es Ponce en mi vida. ¿Bonín ha estado afiliado a algún partido político? ¿Ha votado por qué partido? ¿Favorece qué ideal en términos de estatus político? He votado siempre. Sí. He votado siempre, pero nunca he militado dentro de ningún partido político. Pero sí, siempre he votado candidatura en alguna ocasión. Voté por Rafael Cordero Santiago en alguna ocasión. Que estuvo ligado a ese gobierno. Sí, también he votado por el Partido Independentista en otras ocasiones. O sea que he votado por candidatura. ¿Nunca ha votado por ningún partido que postule el Partido No Progresista? No. No. ¿Candidatos estadolibristas que forman parte del Partido Popular quizás debo y del Partido Independentista? Quizás debo corregir esa contestación. Sí. Porque sí, por algún candidato en alguna postura en particular sí puedo haber votado. Por algún PNPista ha votado. Por alguna persona que esté bajo la insignia, okay. pero no por la insignia. O sea que si yo le pregunto, ¿Javier Bonín votó íntegro por algún partido? Nunca. En el 2020, que fue los comicios más recientes. No. ¿Nunca lo ha hecho? Nunca lo he hecho. En toda mi historia, sí. Desde que estoy votando. No, nunca lo había hecho. No, ¿Favorece qué estatus político para el país? Yo quisiera no entrar en el tema del estatus político, okay. Porque me parece que primero tenemos que resolver el gobierno que necesitamos. Cuando Puerto Rico ponga su casa en orden, cuando Puerto Rico sea lo cierto es que lo que se escoge el martes 5 de noviembre no es el futuro en términos políticos del país, de estatus. Es buscar una mejor gobernanza. Exacto. Y yo creo que esa mejor gobernanza, esa mejor versión de lo que somos como pueblo, sí. Tenemos que alcanzarla para estar entonces en posición de decidir el tema del estatus, que no es que lo esté menospreciando, yo creo que es importantísimo. Yo creo que Puerto Rico vive un estado colonial. No, y ese dilema hay que atenderlo. Está clarísimo y yo creo que nos hace mucho daño sí. en muchas áreas. Sí, que usted estipula que el estatus actual es colonial y es territorial. Correcto. Sí, y creo que hay que atenderlo en su momento. Estas elecciones no son plebiscitarias sí. y yo no estoy aspirando
necesariamente por ninguna aspiración que yo tenga por Sin alguna duda. solución del Estado. Aunque el partido de gobierno pretenda convertirlas en plebiscitarias. Eso es una campaña Sí. política, eso no es de lo que se trata esta elección. ¿Qué necesita Ponce? ¿Un líder, un buen administrador? Mira, ¿Qué? te voy a decir por qué yo estoy en esto. Te dije, primero, lo mucho que quiero a Ponce. Yo nací en Ponce, me crié en Ponce. Nacido y criado en la ciudad señorial. Nacido y criado en Ponce. Estudié fuera, regreso a Ponce y eso era una cuestión sine qua non. Yo sabía cuando me graduase, yo regresaba a Ponce, no solo a Puerto Rico, a Ponce. Que era algo que yo criticaba mucho de la cantidad de amistades y de personas que uno conoce que se van a estudiar fuera Sí. y que no regresan a Puerto Rico o que si regresan a Puerto Rico regresan a San Juan. A mí el tema de que mi ciudad se estuviera vaciando, que se empezara a ver cierto deterioro, etcétera, y este éxodo de población y de talento, siempre me preocupó, así que regresé nada más graduarme a Ponce, eso fue en el 1986. Ok. Probablemente bueno, es una contestación dual. Probablemente Y Rafael Cordero Santiago comenzó su mandato en el año 1988. Correcto, él salió electo en el 88, comenzó en el Sí. 89. En el 1986 comentó que era un momento terrible para Ponce porque, por ejemplo, yo que soy arquitecto, en Ponce en el 1986 no se podía hacer ninguna nueva construcción. Y no se podía hacer ninguna nueva construcción porque la planta de tratamiento de aguas usadas estaba arrestada por la EPA. Sí. Era una de las condiciones, el desempleo era rampante, pero estaba comenzando el Plan Ponce en Marcha que había formulado el gobernador Rafael El Hernández exmandatario, Colón Dios lo tenga en la gloria, sí. para así sea así. Y para levantar la economía de Ponce y para descentralizar el desarrollo económico de Puerto Rico. Que fue un programa pues exitoso. Muy exitoso, que desgraciadamente no se culminó. Y que la visión que había detrás de ese plan yo creo que tampoco se entendió o se tergiversó a propósito Sí. por otras razones, ¿verdad? Desgraciadamente políticos partidistas, siempre acabamos en ese gran mal. Así que tuve la suerte de estar trabajando en eso. Y lo hice con gran ilusión, con gran esperanza. Descubrí un mundo nuevo. Yo no conocía ¿Por el mundo. cuántos años estuvo? En total estuve 11 años. 11 años. 11 años. Y para mí fue un descubrimiento porque yo la cosa pública no la conocía. Yo conocía arquitectura, yo había estudiado, me gustaba la teoría, me gustaba el arte, pero jamás había estado envuelto en la cosa pública. ¿Y por qué decidió ahora lanzarse a un escaño Pues a eso voy a llegar ahora. electivo per se? Ese periodo me llenó de ilusión. Y luego de un periodo estuve en la práctica privada por bastantes años. Sí. ¿Por qué estoy haciendo esto ahora? Porque estoy seriamente preocupado por el rumbo que lleva la ciudad de Ponce, que lleva prácticamente 30 años en deterioro y sigue. No es que hubo un decaimiento y de repente se empezó a enderezar la cosa. Según las proyecciones de la Junta de Planificación y del Censo, el Census Bureau, Sí. en lo que llevamos de décadas seguimos con una proyección de pérdida de población de casi un 5% de población. O sea, Ponce hoy tiene la población que tenía en los años 50. Según las proyecciones de la Junta, a este año, 2024, tenemos 132,000 personas. Es una ciudad que llegó a tener casi 200,000, que llegó a tener, según el censo, que de hecho Churumba lo peleó en su momento porque entendió que contó de menos, ¿verdad? La población ha mermado y sigue Pero mermando. Ha mermado y mucho. Sí. O sea, estamos hablando de que hemos perdido una tercera parte de nuestra población. Imagínense, por ejemplo, que hemos perdido un Juana Díaz, por decir algo. O sea, todo eso desapareció. Sí. Desapareció. Bueno, pues ese rumbo de decaimiento. Que supone que somos una ciudad metropolitana, la que encabeza un distrito senatorial en términos Sí, políticos. y lo somos, ¿verdad? Sí. Y lo somos. Bueno, somos la segunda ciudad del país, o ya dejamos de serlo. En términos de población no somos la segunda ciudad. En somos. términos de importancia, yo entiendo que Sin duda. todavía somos la segunda ciudad. Es de una ciudad con importancia en el país. con mucha historia, mucha cultura, mucha Sí. tradición. Pues volviendo a esto, sumando y viendo todas las cosas que están mal y que siguen mal, yo creo que hace falta un nuevo modelo de ciudad, que hace falta una nueva forma de reenfocar hacia dónde vamos. Un nuevo Ponce. Y eso, bueno, No tenemos, por ejemplo, la estudiar- ciudad ideal para vivir, no la tenemos en este momento. Ponce es una gran ciudad. Ponce tiene una infraestructura maravillosa, tiene un Sí. territorio maravilloso, tiene una gente maravillosa, pero lo estamos perdiendo. ¿Dónde está el problema?
Yo creo que el problema es que seguimos haciendo lo mismo que no ha funcionado y se sigue haciendo, y estamos tratando de mantener un aparato caminando y funcionando sin tener la visión y la creatividad de sentarse a pensar por qué esto va mal. Porque no tenemos la mejor gobernanza, porque no tenemos un líder que encabece, que ejecute o un buen administrador. Yo creo que no hay visión, no, es un tema falta de visión. Es una falta de visión. Ahora mismo sabemos que nuestra infraestructura está mal. Cada vez que tenemos cualquier desastre natural, cualquier evento fuera de lo normal, la infraestructura colapsa. Ni hablar del tema de Luma, ¿verdad? Y energía eléctrica. Estoy hablando pero es prioridad para mantener un país. De carreteras. Estoy hablando de comunicaciones. Sí. La distribución y la capacidad de banda ancha que tenemos en la ciudad es un desastre. O sea, ningún país desarrollado podría mantener una economía boyante con las velocidades que estamos manejando. O sea, no hay desarrollo económico por todos esos factores que usted acaba de indicar. Yo creo que todo eso nos está aguantando. No hemos sabido atender a los sectores de la población que tenemos que atender. Voy a dar un ejemplo. Ponce es un pueblo, como casi todo Puerto Rico, envejeciente. La población envejeciente, me parece que la edad promedio son 45 años de edad. Me parece que tenemos sobre el 26% de la población sobre 65 años o más. Que ya son adultos mayores. Que son adultos mayores. Sin embargo, y esto todo el mundo menciona, sí tenemos que atender a los adultos mayores, y yo en mi programa de gobierno tengo muchas iniciativas para garantizarle y tratar de dar la mejor calidad de vida posible a los adultos mayores. Que son la mayoría de los que ejercen su derecho al voto. Pero no es correcto, sí, pero no estamos cuidando ni estamos haciendo nada para revertir ese patrón demográfico. Ponce tiene sobre 60,000 personas de 40 años o menos. El mayor renglón de población, si uno lo mira de 20 años a 30 años, de 30 años a 40, etcétera, en decenio, la mayor población, la más grande, está entre 20 y 30 años, que ahí tenemos prácticamente 20,000 personas. Son personas que están empezando familia, creando hogares, probablemente creando empresas. Sí. ¿Y qué estamos haciendo para ese sector? ¿Qué estamos haciendo que le dé esperanza y que le dé la infraestructura que necesitan para hacer esto? Te voy a dar un ejemplo todavía más dramático. En Ponce tenemos una desigualdad, bueno, en Ponce quizás en todo Puerto Rico, pero en Ponce tenemos una desigualdad gigantesca. Uno mira los datos de la población, de cuál es el ingreso promedio, cuál es el nivel de pobreza y cuál es la composición de la población. Y te voy a dar un dato que yo creo que es alarmante. La mayor población infantil y adolescentes en Ponce está en las zonas más pobres, pero por mucho. Pues, ¿qué estamos haciendo para que esa gente tenga acceso a educación de excelencia? ¿Y qué por ciento de la ciudad se vive la pobreza? ¿Cuánto? En más del 50%. De la ciudad. 50.6% en términos de población. Y tiene que haber miseria también en la ciudad señorial. Por supuesto que la hay. Pues si queremos tener... ¿Usted ha visitado esos sectores? He visitado muchos sectores, me faltan otros por visitar, pero he visitado muchos de esos sectores. En la campaña política de la actualidad no ha tenido la oportunidad todavía de visitar cada sector de la ciudad. La totalidad de la ciudad no la he cubierto todavía. Que ¿no? Pero he tratado. Debe ser muy difícil para un candidato. He tratado y estoy todavía caminando. Porque esto es una ciudad que tiene mucho de zona urbana, ¿no? Sí. Y tiene mucha ruralía. Si yo en la zona urbana, ¿verdad? Pues porque vivo en la zona urbana, vivo en el centro de la ciudad. La zona urbana la conozco bastante, ¿verdad? En el día a día. Si fuéramos a describir, por ejemplo, el retrato de la ciudad, según el arquitecto Javier Bonín, ¿cuál es la radiografía? La radiografía de Ponce, la ciudad señorial. Sí, es una ciudad en decaimiento. En decaimiento. Y no solamente en decaimiento cuando uno mira las estadísticas, cuando uno mira la ciudad. Por suerte tenemos una arquitectura maravillosa, una arquitectura representativa de ese Puerto Rico, era ese Ponce y ese Puerto Rico del siglo XIX, que fue maravilloso, que habían grandes ilusiones y habían unos movimientos culturales, políticos, periodísticos de gran importancia. Pues Ponce, eso está reflejado en su arquitectura, y su arquitectura es maravillosa. Y eso, con visitar el centro urbano, el centro histórico y cultural de la ciudad,
lo vamos a ver de inmediato. Y todavía lo tenemos y eso Sí. es maravilloso. Pero ¿dónde está la nueva vida? ¿Dónde está la huella que estamos dejando las nuevas generaciones en transformar y evolucionar ese mismo tejido urbano? Lo que estamos viendo es lo contrario. Lo que estamos viendo son las casas que no se le puede dar el mantenimiento, las casas que caen fuera de las familias, que se convierten en estorbos públicos. Que hay muchos en la ciudad. O que se demuelen, que hay muchos. Hay muchos en la ciudad. Yo el tema del estorbo público lo trato con pinzas Sí. porque creo que se ha utilizado mal y creo que en gran medida es responsable de borrar la huella urbana que tenemos y que deberíamos tratar de mantenerla. ¿Cómo volvemos a poblar el centro urbano? ¿Cómo atendemos el problema de los estorbos públicos? La falta de vivienda, de interés social. Yo creo que ¿Cómo atendemos, tenemos, por ejemplo, los llamados Airbnb, las viviendas de corto plazo? Ujú. Que son un problema en este momento porque no están reguladas. Yo parto de la premisa que el centro urbano de Ponce, y eso es el centro más la periferia Sí. inmediata, yo creo que tiene una infraestructura magnífica, en el sentido de que tiene comunicaciones, tiene toda la infraestructura, servicios de energía eléctrica, tiene de todo, ¿verdad? Sin embargo, tiene una estructura urbana que está en decaimiento. Tenemos una población que está envejeciendo, y tenemos mucha población envejeciente que está viviendo todavía en las periferias. Imagino a una persona de 80 años de edad que por las razones que sea ya no puede conducir. Le quitan el carro porque no ve bien, Sí. o porque no tiene bien los reflejos o lo que sea. Esa persona se queda aislada en su casa, en una urbanización donde no tiene ningún tipo de ambiente donde pueda crear o tener ningún tipo de vida social ni resolver sus necesidades inmediatas. El centro podría redesarrollarse para acomodar toda esta población y es mucho mejor entorno urbano que este de la periferia. Pues yo Ese quisiera es saber, por decir un ejemplo. luego de la pausa, Ujú. concretamente, ¿cuál es su propuesta para atender ese renglón que está señalando en términos de planificación, de urbanismo? ¿Usted aspira a mejorar la planificación de la ciudad, la economía, el desarrollo económico, la vivienda? ¿Cuál es su receta para hacer todo eso? Bueno, yo preparé un plan que de hecho está accesible al público, me parece que desde el mes de mayo o por ahí, que se llama Los 4 Pilares para Ponce. Es un plan que toda persona puede acceder a él, está en la página de mi campaña, que es victoriaponce.com. Sí. También he tenido un programa de radio donde todos los sábados por la mañana dedico una hora a explicar cada uno de estos pilares, ¿verdad? Son 4 pilares que son ambiente, comunidad, economía y justicia. Y voy a ir por encimita rápido sobre ello. En el tema del ambiente, tiene que ver con la infraestructura verde y azul que se conoce ahora, que es una forma para transformar la infraestructura existente en una infraestructura más resiliente, cosa de que sea más adaptable para, Sí. para el cambio climático y los nuevos volúmenes de agua y todo esto. Pero tiene un segundo efecto, y es que introduce la naturaleza en la ciudad. Y eso sería una transformación grandísima que Ponce puede utilizar muy a su favor, porque tenemos 4 ríos, tenemos una red hidrológica tremenda, y sería una forma de entrelazar la ciudad con la naturaleza, y eso pues aumentaría el nivel de calidad de vida, no solamente reduciendo la temperatura, sino teniendo accesos a parques. Que no es el parque ecológico que tenemos en la entrada de la ciudad, que está en desuso. Correcto, y la idea es entrelazar todos estos sistemas, y el sistema hidrológico es perfecto. Por ejemplo, si uno se va al Salistral, ¿verdad? Donde sale la antigua salida del cauce del río Sí. Portugués, uno puede pasar por ahí, sube por la avenida Hostos, llegas a Caracoles, te metes por Starlight y acabas en Bélica, conectas en el centro. Si todo eso pudiera rehabilitarse y podría verse como una red de parques que pudieran ser accesibles, no solamente uno crea un gran pulmón y un gran área verde que aumentaría el nivel de calidad de todas Sí. las comunidades, sino también que uno crea un corredor que conecta comunidades. Y eso yo creo que nos va a hacer una comunidad, una sociedad mucho más solidaria, ¿verdad? Porque va a haber más interacción. Así que el espacio público, natural o seminatural, es fundamental para esa propuesta que tiene que ver con el ambiente. El ambiente tiene propuestas sobre la tierra, tiene propuestas sobre la costa, tiene propuestas sobre los ríos y también sobre la zona urbana para hacerlo mucho más armonioso. ¿Los paseos lineales no cumplieron su propósito?
su rol. Los paseos lineales tienen todo el potencial, están ahí y podrán ser redesarrollados en su momento o potenciados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los parques lineales se supone que las propiedades que dan frente a ese parque lineal desarrollaran fachada hacia el parque. Okay. Todo el terreno que va desde, por ejemplo, el distrito ferial, hasta que uno llega a la número 2 detrás del Fondo del Seguro del Estado, toda esa finca que pertenece a la administración de terreno está diseñada y planificada para que todos los edificios, y sería un desarrollo de alta densidad, de frente al parque. Había un puente programado que cruzaba de ese lado al Parque Monaga y al Polideportivo de Los Caobos. Uno empieza a crear una red y de repente todo eso gana muchísima más vida. Así que todavía, gracias a Dios, tenemos esa infraestructura básica. Una interconexión. La interconexión es fundamental para que la cosa funcione, pero es un buen cimiento que tenemos ahí, un buen elemento estructurante, le podríamos decir. Así que en el tema del ambiente está todo eso envuelto. Reforestación masiva es una de las cosas importantes, y todo esto va a repercutir no solamente en mejor calidad de vida para nosotros, sino mejor biodiversidad. Va a mejorar la costa, va a mejorar la migración de especies a través del territorio, que es algo que no le hemos prestado atención. Los 4 pilares buscan eso, mejorar la calidad de vida de los ponceños. En el pilar del ambiente sí, en realidad todos buscan eso mismo, pero bueno, en el ambiente está todo eso bastante concentrado. El segundo pilar de la comunidad tiene también, cada uno de los pilares se divide en 4. Tiene 4 componentes, que es educación, salud, vivienda. Mi vivienda es fundamental en y se me está quedando uno fuera que no sé ahora mismo cuál es, pero en educación, por ejemplo. Bueno, en educación, primera cosa fundamental es que tenemos que mejorar el acceso a la educación en todos los rincones del municipio, en todas las comunidades. Y eso se hace extendiendo la infraestructura de banda ancha. Eso se hace fomentando, ya sea el municipio solo o el municipio en asociación con alguna organización no gubernamental o con alguna empresa, para que cada comunidad pudiera tener mediatecas donde puedan tener acceso a esa infraestructura, donde puedan hacer investigaciones, educación, presentaciones, etcétera. Eso yo creo que es fundamental, y desgraciadamente el abandono que tenemos en los servicios que brindamos en estas comunidades deja esa nueva juventud, esa nueva comunidad un poquito abandonada, no se siente parte de la ciudad. Así claro, que en términos de docencia tenemos un sistema que es la que la brinda. Pero ¿de qué manera un municipio puede ayudar más de lo que hace? Fuera de limpiar los patios, la limpieza, la pintura. Asegurándose que los centros culturales y los centros comunales tienen esa infraestructura y que el municipio lo puede apoyar con sus programas de educación, que pueden ser mediante alianzas con los museos, con todas las instituciones que podrían colaborar en esto. Es simplemente que no se le ha dado la prioridad y la importancia que yo creo que tiene empezar a atender esas cosas y verlos como algo fundamental para el futuro de nuestra sociedad. En materia de salud. Volviendo un poquito en el tema de la educación, el Departamento de Educación Federal está impulsando la descentralización del sistema de educación en Puerto Rico, y Ponce... Empieza por Ponce. Y empieza por Ponce. Ya últimamente estoy viendo unos anuncios que yo creo que van más en la línea de lo que se estaba buscando. Pero, por ejemplo, cuando dicen que no las necesidades de educación son las mismas en todas las regiones de Puerto Rico, en Ponce no queda una sola escuela en la zona rural. No queda una. La única que se puede decir que sirve a población de Ponce, y no está en Ponce, está en Jayuya, Santas Pascuas. Todas las demás escuelas están cerradas. Eso significa que todos esos niños que crecen en esas comunidades se desplazan, levantándose a las 4 de la mañana para que los traigan a escuelas en la ciudad. Eso rompe su núcleo social, eso rompe todo el ecosistema. Un error. Un error grandísimo, ¿Se puede revertir en algún momento? Aparentemente con este programa se está buscando revertir, y el municipio tiene que ser un socio fundamental en esto y tiene que apoyar esto y apoyar al docente, apoyar al maestro, que también ha sido algo que pues lo hemos tenido un poco abandonado. Así que en educación estamos hablando de esto. En salud, por ejemplo, que hablamos de los adultos mayores. Sí. Los adultos mayores muchas veces están en unas casas, en urbanizaciones, como dije ahorita, ¿verdad? Que ya no pueden guiar, y las casas no son accesibles para ellos. Empiezan a tener dificultades de movilidad y lo que tienen es una bañera y no se pueden meter en la bañera. Tenemos que,
ayudar a todas estas personas, y existen programas para hacer esto, a hacer sus viviendas accesibles para que no tengan que irse a un hogar porque no pueden habilitar su vivienda. Y segundo, el poder hacer la ciudad más accesible para ellos. Un ejemplo, la calle Concordia, donde están todas las oficinas médicas. Correcto. Con encintados altísimos, no hay banquitos, no hay áreas de sombra. Uno podría hacer un proyecto modelo de una calle completa, que es una legislación que existe en el municipio, para que se hizo en conjunto con el AARP. Pues se puede hacer un modelo de cómo la ciudad empieza a ser amigable a estas personas de la tercera edad. Los mismos programas que estaba hablando de educación para los niños se deben hacer para las personas mayores y quizás hasta enlabonar las dos cosas. En Japón hay unos programas. Japón es el país desarrollado más viejo del mundo, donde más viejos hay. Y están haciendo unos programas tremendos para enlazar a los trabajos comunitarios de los viejos con los jóvenes, con los niños, con la agricultura inclusive y con... Para atender la médico-indigencia en la ciudad, es necesario establecer nuevamente un CDT municipal tipo Valentín Tricoche, una facilidad como esa que es histórica. ¿Usted la podría, hay espacio para rehabilitarla y que vuelva a funcionar como un espacio para atender asuntos de salud? Sería formidable. Yo entiendo, y el programa de la Alianza y el programa del Movimiento Victoria Ciudadana está haciendo propuestas muy serias sobre la reforma del sistema de salud, buscando un sistema de salud universal. Ahora mismo, desgraciadamente... ¿Esa facilidad se podría utilizar nuevamente? Sería fantástico. Desgraciadamente... ¿Y el uso sería el mismo? Debería ser el mismo o en la misma línea. De hecho, la donación que hizo don Valentín Tricoche exigía que esa instalación siempre se utilizara para brindar servicios de salud a la comunidad. Así que tendría que mantenerse en esa onda, y eso ha evolucionado muchísimo. Hay muchas cosas que se pueden hacer allí, aparte de que es una estructura preciosa, importante históricamente y arquitectónicamente para el tejido de la ciudad. Yendo al tema de la vivienda, que es uno de los componentes del pilar de la comunidad, la vivienda se ha convertido en un producto de mercado. Ya la vivienda no se ve como un derecho humano. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Y quizás el que hayamos visualizado la vivienda, ya hemos tratado de viabilizarlo siempre a través de incentivos como el sector inmobiliario, pues ha creado unos problemas tremendos. Desde el 2018 al presente, los materiales de construcción han aumentado casi un 40%. O sea, se ha ido de las manos el poder lograr tener vivienda asequible. Y todos los programas de incentivos que se han hecho siempre es tratando de incentivar al desarrollador. Y a todo esto hemos dejado abandonado a la familia, a la persona individual, que es el que tiene que tratar de reconstruir su vivienda. Así que tenemos que pensar en otras formas de fomentar este sector de la vivienda, y una de ellas podría ser mediante cooperativas de la vivienda. En Puerto Rico, ¿En el centro de la ciudad o no necesariamente? En el centro de la ciudad primordialmente. Sí. Primordialmente, y barrio por barrio. Que se atienda el barrio Bélgica, que tiene una... O sea, que ese casco urbano hay que volver a repoblarlo en términos de vivienda. Por supuesto. Sí. Por supuesto, y creo que puede ofrecer un nivel de calidad de vida magnífico. ¿Qué hacemos con las personas que viven sin un techo seguro para vivir, que viven en la calle? Vivienda también es la solución. Los llamados deambulantes en la ciudad. Las personas sin hogar, ¿verdad? Las causas de... Ponce creo que es el segundo municipio con mayor personas sin hogar en Puerto Rico, después de San Juan. Es un grave problema social que tiene el país. Y nos sigue Cagua. Las razones ¿Cómo lo podemos atender? La solución final es vivienda, pero antes de llegar a la vivienda hay que trabajar con el problema de la salud mental, hay que trabajar con el problema de los problemas familiares. Es un problema complejo, pero la solución última es vivienda, proveerle vivienda. Y esto en Puerto Rico no es tan crítico, este problema, como en muchas ciudades en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se han hecho 20,000 experimentos, es muy difícil de manejar esto, pero la solución final siempre es una vivienda adecuada. Y eso, han hecho programas de tiny houses, han hecho programas de viviendas, ¿cómo se llaman esto? Donde reciben asistencia, vivienda asistida, para las personas que pueden tener problemas mentales, etcétera. Y esa es la solución final, y es hacia eso que nos tenemos que dirigir. ¿Cómo desarrollamos económicamente la ciudad?
mirando hacia el turismo exclusivamente. No, por supuesto que no. El turismo es un sector importante. Ponce tiene mucho que ofrecer turísticamente, sí. No solamente el turismo cultural y artístico que tenemos en el centro. Ponce tiene un territorio riquísimo en riqueza natural. O sea, tenemos desde Cerro Punta, el punto más alto de Puerto Rico está en Ponce. Cerquita en Jayuya. Está en Ponce y tenemos todos los picos sobre 4.000 pies de altura, están en el norte de Ponce y esto llega hasta la costa, y la costa tenemos también los recursos de Caja de Muertos y de varios islotes. O sea, Ponce tiene un capital natural que se llama ahora, que de hecho las firmas de inversiones están empezando a mirar el capital natural y se les está exigiendo que cuando miran el balance de desarrollo, que incluyan el capital natural, porque los modelos económicos siempre iban dirigidos a la explotación, y esa explotación nos está costando. Necesitamos más habitaciones, necesitamos, por ejemplo, que el terminal aéreo Mercedita pase a manos ponceñas. Sí, estoy de acuerdo, y de hecho soy un promotor de que el aeropuerto pase a manos ponceñas, sí. de que el puerto finalmente logre el andamiaje para poderse también desarrollar, de que se desarrolle el turismo, pero no puede ser poner todos los huevos en una misma canasta. Okay. Tiene que ser un sistema que esté sesgado, y por ejemplo, si estamos hablando del fomento del pequeño y mediano comerciante, que es fundamental porque brinda buenos empleos, brinda estabilidad, y es algo que debemos fomentar, pues si estamos pensando cómo uno logra eso, si estamos repoblando el centro y tenemos un centro con gente viviendo, de repente es mucho más fácil que subsista el colmado, la tienda pequeña o la tienda especializada, y todo eso es como un ecosistema que empieza a sostenerse uno al otro. Nosotros elevando nuestra calidad de vida, mejorando toda esta economía local, yo creo que también somos mucho más atractivos para el turismo, ¿verdad? La gente que viaja para ver un sitio único, un sitio próspero, un sitio donde puedan ver cuán bien se vive en ese sitio. Así que es fundamental el que mejoremos el nivel de calidad de vida para impulsar todo. Un ejemplo que doy, este es más complejo todavía, los incentivos a la manufactura y a las industrias, que ahora empezando el año que viene todo el mundo va a tener que pagar un impuesto. Puerto Rico todavía no ha dicho qué es lo que va a hacer, pero ahí tenemos que competir, y vamos a estar compitiendo en otras cosas. Ya no se trata de dar estos incentivos contributivos gigantescos, vamos a tener que darlo de otra manera, y otra vez, un buen nivel de calidad de vida, un buen nivel de enseñanza, de habitabilidad, debe ser una de las principales cosas que podríamos ofrecerle a toda esta gente que queremos atraer de otros sitios. Esos cambios propuestos para nuestra hermosa Plaza de Getó y Muñoz Rivera, ¿son necesarios? Hay que rehabilitar esa arteria. No estamos hablando de modernizar. Tenemos tantos problemas y tantas cosas rotas que yo diría que no es necesario. ¿Que se pueden admitir mejoras en la plaza? Claro que sí. ¿Que eso sea la prioridad? Yo creo que no. Yo creo que mientras haya aceras donde ninguna persona con impedimento físico pueda caminar, yo creo que eso es prioridad. A mejorar la plaza, que ciertamente pueda admitir mejoras. Así que usted recientemente encabezó un grupo de ponceños con miras a presentar una nueva propuesta, ¿no? Y participé en que el proyecto fuese lo mejor posible, y sigo creyendo en eso. Si se va a hacer ese proyecto, pues que se haga de la mejor forma posible. Pero es necesario, sí o no, revitalizar esa plaza pública. Yo creo que la plaza funciona, la plaza es preciosa, la plaza trae gente, la plaza a todo el mundo le gusta. ¿Que puede funcionar mejor? Sí, puede funcionar mejor. Puede tener mejor infraestructura eléctrica, puede tener mejor paisajismo, puede tener mejores rampas, por ejemplo, mejor iluminación, pero la plaza funciona, es bonita y no es un problema. Sin tocar su belleza histórica y cultural. El problema son las aceras donde no se pueden transitar, son las rampas rotas, que son montones las que hay por ahí, o donde el poste está en el mismo medio de la acera, o un árbol que no supieron sembrar y que también se viró y está obstruyendo el flujo. Hay tantas cosas que arreglar que yo creo que esa debería ser la prioridad. ¿Un Ponce peatonal es posible o no? Yo siempre le doy prioridad al peatón, pero no creo que debe ser exclusivamente peatonal, porque todavía somos una sociedad que funciona con automóviles. Sí. Cuando tengamos unos sistemas de movilidad, como pueden ser cuando vengan los carros inteligentes, que quizás haya un montón de carros moviéndose por ahí, que uno no tenga que llevar su propio carro y dejarlo estacionado, que
¿verdad? Eso ocupa muchísimo espacio y es difícil, pero mientras nos movamos en carro, tenemos que bregar con el carro y darle acceso a la gente en carro. ¿Tenemos una ciudad tranquila, segura para vivir? Yo creo que sí. Tenemos zonas de problemas y qué bueno que traes ese punto porque quiero mencionar el último pilar que no lo hemos tocado todavía, que es el de la justicia. Yo creo que con la planificación urbana se puede hacer mucho para mejorar la seguridad de la ciudad. Existen múltiples teorías que se llaman espacios defendibles, que tienen que ver cómo uno diseña la fachada, cómo uno diseña la iluminación, cómo uno coordina la vegetación cómo uno crea esos patrones de movilidad y cómo uno incorpora los focos de actividad delictiva y cómo uno los transforma y empieza a incorporar esa población. Doy un ejemplo que uso mucho, pero lo digo rapidito, la ciudad de Medellín, que cuando Pablo Escobar era la capital del crimen del mundo, y eso lo recordamos, ¿verdad? Medellín es ahora un modelo de planificación y lo hizo incorporando a todas estas comunidades periferales olvidadas, que yo miro a Ponce y cuando yo miro dónde es que están, lo que mencionaba al principio, sí, dónde es que está la pobreza, dónde es que están los niños, dónde es que está la población creciendo, y casi siempre son en estas zonas periféricas que no se sienten parte de la ciudad. Que no se sienten parte de la ciudad. Una de las ciudades más visitadas en Sudamérica. ¿Y cómo lo hicieron? Creando la Biblioteca de España sí, en el medio de un barrio pobre que podría ser aquí en Brisas del Caribe, en el Tuque, haciendo un complejo de piscinas en otro sitio, haciendo el cablemetro, el metrocable que lleva a la gente y que conecta. Hay mucho que se puede hacer con la infraestructura y con el espacio público para que la ciudad sea más segura y más habitable. Para usted tener la oportunidad de poner en vigor todo ese plan, necesita ganar las elecciones el 5 de noviembre. Correcto. ¿Cómo los ponceños han aceptado su aspiración? Yo creo que bien, pero debo hacer énfasis en lo siguiente. Mi campaña ha sido una campaña estrictamente fundamentada en lo que yo he propuesto. Ha sido una campaña basada en ideas. De altura. He evitado a toda costa entrar a comentar Dimes y diretes. Exacto. Y eso es lo que estoy haciendo y yo quisiera que eso sea un modelo para las próximas campañas. Nada. ¿Algo más? Bueno, exhortar a todo el mundo, ya estamos muy cerca de las elecciones, como dijiste, Restan 12 días, a 12 días. Todavía la página está viva, pueden mirar la propuesta y por favor pues les pido cuando llegue el momento de hacer la votación, que piensen en el futuro, que piensen qué es lo que verdaderamente necesitamos y no el cómo se transmite o se mantiene el poder entre un partido y otro, que miren cuál es la propuesta, que miren cuál es el futuro de la ciudad bajo uno u otro candidato. De los candidatos a la casa alcaldía de la ciudad señorial, ¿cuál es el que Ponce necesita? ¿Cuál es el mejor preparado? ¿Cuál tiene la mejor propuesta? Ponce necesita a Javier Bonín. Gracias. Gracias. Javier Bonín, candidato del Movimiento Victoria Ciudadana a la casa alcaldía de Ponce, en cara a cara